Entonces, de estas fuerzas o estas utilitarios que llaman en la industria, nos encontramos con tres fundamentales. Los tres fundamentales es la electricidad. Tengámosle en cuenta que pues, tiene una fuente eléctrica que también es transformada en otras fuentes indirectas, pero sin electricidad una industria no opera, llámese la industria que sea. Lo mismo la presencia de agua, que también es transformada y llevada pues, en algunos casos a vapor y otras fuentes de las cuales sin ella no se logra un proceso productivo adecuado. El otro son los gases, como pueden ser los gases industriales, o sea, los gases, perdón, de fuente generadora, como es el gas natural, y también lo que es el HVA, que es todo lo que es el acondicionamiento de aire, ¿sí? Todo lo que son aires acondicionados, cuartos fríos y demás, que tienen una fuerza muy particular y generadora en la industria. Ahí es donde viene nuestro concepto y el mensaje con por qué la cuarta fuerza. Lo que pasa es que ya entra un tema muy fundamental y es el aire comprimido. Pero entonces ese aire comprimido como cuarto utilitario es fundamental. ¿En qué sentido? ¿No? Cuando ya uno está en este contexto, observa que ya la industria sin aire comprimido, pues no opera. Si digamos que tienen diferentes procesos en la industria, pero pueden suprimir o modificar el proceso productivo si se logra mantener otros elementos similares en el proceso. Pero la ausencia de aire comprimido, o sea, que todo el sistema de aire comprimido falle en algún, o no se tenga presente, va para la industria en los diferentes procesos. Entonces es por ello que se ha denominado como esa cuarta fuerza en la producción. Entonces, claro, viene una pregunta y es, ¿en dónde está el aire comprimido? Entonces, el aire comprimido está, podríamos decir que en toda la industria presente, desde textil, metal mecánico, cementero, alimentos, bebidas, generación de energía o plantas generadoras de energía, mm, línea blanca que llaman en algunas industrias como esto lo de electrodomésticos, la generación de botellas PET. Bueno, o sea, aquí podemos seguir nombrando y nombrando la industria del vidrio, la petroquímica, y aquí seguiremos nombrando más industrias y todas están abocadas hacia el tema del aire comprimido. Entonces ya se vuelve algo general. Entonces por eso es que ya es una cuarta fuerza. Si fuese una industria en particular, pues no tendría la connotación para ello. Entonces ahí vendría un punto fundamental. ¿Por qué creen ustedes que el aire se ha vuelto tan favorable y ha migrado tan fuertemente, se ha expandido realmente la palabra en todo el proceso productivo? ¿Qué consideran ustedes que puede ser esos valores agregados que entrega el aire que ayudan en la industria? Si quieren comentar en el chat alguna idea. Ahorro energético, sí, sí, es un, es un objetivo que se busca, claro, bajo costo, sí. En cierta manera, ahorita podemos entenderlo de un punto, ahorita lo comentamos. ¿Algún otro comentario amigable con el medio ambiente? Has tocado un punto fundamental, claro que sí, Jocelyn. Ok, eficiente, sí, tiene por un sentido es bastante eficiente, en otro tiene un detalle, eso lo vamos a ver más adelante, que toca trabajar en él fuertemente. Ok, bueno. Importante, ¿por qué el aire comprimido se ha vuelto tan fundamental en la industria? Se ha vuelto tan fundamental por una sencilla razón, o un par de razones fundamentales, y es, como lo dijeron ahí, es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque con unos buenos procesos es más limpio, o sea que en temas de fugas o contacto con algunos productos, pues es mejor que contar con fuerzas como en el caso de los sistemas hidráulicos, ¿sí? Ahorro energético, sí. Claro, se trabaja con menos presiones que otros sistemas, entonces digamos que trabajar con presiones más favorables. También viene el tema de la seguridad industrial,
¿sí? Entonces el tema de la seguridad industrial es que, pues obvio, tenemos otras presiones que no son tan críticas o o menos peligrosas que algunas otras. Y algo también fundamental es que ha permitido una simbiosis muy fuerte con el tema de la electrónica. Entonces, el desarrollo de dispositivos y mecanismos y equipos que trabajan muy bien entre la neumática y la electrónica ha permitido un match, una conexión muy buena, y eso permite que cada vez la industria esté encontrando mejores resultados con el aire comprimido. Es por ello que cada vez la industria toma más ese uso. Ahora, otros estudios, no lo tomé como un dato para colocar en la presentación, pero el aire comprimido ya representa en estudios hechos en Europa de que mínimo el 12% en un promedio, obvio hay unas industrias que consumen un poco más, otras un poco menos, pero ya representa un 12% en promedio del consumo energético de la planta. Entonces, para un gran desarrollo de producción en ella. Entonces, digamos que se vuelve un factor importante. Es por eso la idea de lo del aire comprimido como esa cuarta fuerza. Ahora, no podemos dejar al lado, y gracias por el comentario, ahí está. Claro, ese tema del medio ambiente, el ahorro energético es fundamental. Es el reducirlo de la huella de carbono y en eso busca un gran protagonismo el aire comprimido y todo lo que tiene que ver con el aire comprimido. Entonces tenemos menores consumos de energía, menores costos de fabricación, reducción de los impuestos cargados a la generación de la huella de carbono, ¿sí? Mejorar la imagen, las empresas, mírenlo ahora, ya cada vez las empresas están colocando en sus eslogan y en sus mensajes productividad con lo que llaman carbón cero o la menor huella de carbono con la mayor eficiencia. Y eso busca un complemento de todos estos utilitarios, y entre ellos el aire comprimido para lograrlo. Y eso le da imagen, eso le da mayor grado a que inversionistas compartan esa ideología y ese objetivo. Y obvio, tener personal talentoso y gente muy comprometida en ese proceso. Eh, el cumplimiento de leyes ambientales que también cada vez se vuelven más rígidas y más importantes para nuestros países y que también es el legado que tenemos que ir generando. Entonces, cuando ya hablamos de aire comprimido, tenemos que hablar que es un sistema. Anteriormente, siempre cuando se tomaba la connotación de aire comprimido, se entendía como el compresor, que teníamos un compresor y ese era el que generaba el aire. Pero técnicamente ya no es tan así. Ya lo que contemplamos es un sistema completo, ya toda una infraestructura que se tiene que volver como, digámoslo así, y es la temática industrial y lleva mucho a toda esta parte. Ahorita tocamos un poquito el tema, lo tocaremos, que es el tema de la conectividad, y es ser prácticamente todo un sistema inteligente y adecuado, o sea, un sistema realmente diseñado para el proceso y el requerimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sistema, pues estamos hablando del compresor y de un sistema de tratamiento del aire como tal, ese aire que se ha producido a una cierta presión y un cierto caudal, y nos lleva a tener una calidad de aire. Y ese aire después debe tener un transporte o una entrega eficiente en el punto de operación. Entonces, todo es un sistema y todo debe de ser diseñado y conformado adecuadamente para lograrlo. Entonces, hay un punto fundamental en este sistema, a tenerlo muy claro, y es comprender el costo de ciclo de vida. El costo de ciclo de vida es qué interviene durante todo su proceso productivo y qué le impacta para esos costos, o sea, qué le representa a la industria. Entonces, el primer factor fundamental que tenemos que tener en cuenta es la inversión. O sea, esa inversión en capital, lo que comúnmente ahora se conoce como el CAPEX, o sea, esa inversión en equipos que van a generar ese proceso de aire con unas condiciones para la industria. Esa inversión está determinada en un orden de más o menos, o en promedio del 12%. Lo que busca ese es un punto fundamental y es que ¿dónde están los ahorros? Los ahorros están en cada punto, pero también tenemos que entender que una adecuada selección
y un adecuado diseño del sistema de aire comprimido nos lleva a que todos los demás elementos que intervienen en esta ecuación, pues también generen ese comportamiento en ahorro. O sea, a veces, a veces se conoce, pues el querer ahorrar en la inversión, de pronto nos repercute en mayores costos más adelante y de pronto optar por por la, perdón, yo les hago una pregunta, se cayó la presentación, es que me sacó aquí algo en la pantalla, ¿no? ¿No? ¿Seguimos bien? Ok, bueno, listo, sigamos. No, no sé, es que aquí me apareció un mensaje que había perdido algo la señal. Entonces, la inversión es importante y para ello debemos entender qué tenemos en el mercado, porque es que tenemos un gran número de opciones para los diferentes requerimientos y eso es importante entenderlo para poderlo manejar con el contexto de cada industria. ¿Qué sucede? Como tenemos diferentes tecnologías, podemos tener tecnología en tornillo, ya sea por inyección de aceite o cámara seca para entrega de aire libre de aceite. Podemos tener los compresores turbo o lo que son los compresores centrífugos que trabajan una teoría con cámara seca libre de aceite y con unos altos volúmenes de aire a presiones totalmente compatibles con otras tecnologías. También podemos tenerla con la tecnología del de pistón, desde el lubricado a libre aceite, la tecnología de uña, la tecnología de scroll. Y ahí viene una gran pregunta. Bueno, si tenemos varias opciones, ¿qué nos lleva a escoger la adecuada? Pues diferentes análisis a tener en cuenta, pero ahí es donde vienen los primeros puntos a analizar. ¿Cuáles son? 5 factores que son fundamentales. ¿Qué volumen, o sea, qué volumen o qué caudal de aire se requiere, ¿cierto? Otro punto fundamental es a qué presión se va a requerir este aire y son los dos primeros que se toman en cuenta. Ellos están muy relacionados con con la potencia del sistema, o sea, que tanta potencia, y es directo, entre más caudal y mejores prestaciones de aire requerimos más potencia instalada. El otro punto fundamental son tres factores que están relacionados con la calidad del aire y es con qué polución, con qué partículas o mugre va a ingresar al sistema y que sea el adecuado para el proceso. Es muy diferente hablar de una industria de alimentos a una industria cementera o una industria metalmecánica o a una industria farmacéutica. Lo mismo la presencia de agua. La mayoría de la industria trabaja con unos valores muy aceptables, pero hay otros tipos de industria en instrumentación, petroquímicos y otros en los cuales se requiere unos altos grados digamos, de baja o, bueno, me estoy confundiendo, digamos que unos bajos niveles de presencia de agua en el aire, porque pues su efecto puede generarnos grandes, digamos, deterioros o afectación al proceso, hasta la calidad del producto, que eso pues es un impacto fuerte en la industria. Obvio lo mismo la presencia de aceite, que ahora el aceite, pues de acuerdo a la norma, cada vez es más exigente y los últimos cambios fueron precisamente a tomar un aceite total. Y ahorita lo vamos a comentar. Entonces, claro, todos estos factores se tienen que evaluar y eso nos determina qué tecnología y la más adecuada. No es un capricho y eso nos lleva a que el ritmo del equipo sea el adecuado, su vida útil sea la adecuada y la inversión, aunque en algunos casos puede ser mayor, nos lleve a una condición muy favorable del proceso. Y ya lo vamos a ver. Importante, y están en los consejos, ¿cuál es? Trabajar con la menor presión posible es fundamental. Casi siempre el criterio es, y es un criterio erróneo, es subirle la presión porque entre más presión, mejor caudal tengo y eso es erróneo, eso es completamente contradictorio a las condiciones propias del aire comprimido, sobre todo en desplazamiento positivo. El otro tema está en que pues hay esas
presiones altas incrementan las posibilidades y los gastos energéticos en fugas, porque entre mayor presión hay mayor esfuerzo y mayor delta de diferencial entre la presión interna y la externa para una mayor pérdida de aire por una fuga. Aislar el equipo cuando es necesario, o sea, gastos innecesarios de equipos en paradas o en periodos de no producción y que estén operando, pues eso es inoficioso. Tener calidad de aire correcta. Cada proceso nos pide una calidad adecuada y el objetivo es lograrla. Y pues obvio que los equipos estén en las condiciones ambientales más favorables, o sea, ese aire fresco. Está definido de que obvio la característica del aire al ingresar al sistema de aire comprimido, que es el inicial es el compresor, entre su condición sea la más de menor temperatura, con las mejores condiciones, obvio vamos a tener al final del proceso también una condición similar. Ahora bien, listo, tenemos claro qué presiones, qué caudal, qué calidad de aire. Otro punto fundamental a tener en cuenta es qué perfil de demanda tiene la planta. Es muy distinto a un perfil muy variable, muy inconstante en el tiempo, o sea, muy diferente un lunes o un jueves o un fin de semana en producción y que sea también en el día. A veces pasa en muchas empresas en las cuales pues la demanda no es la misma y su perfil, obvio, cambia en el transcurso del tiempo. Hay unos más constantes, más continuas, digámoslo así, tienen poca variación y su requerimiento es muy similar. Y hay una mezcla que puede ser entre algo muy exigente y continuo, o muy bajo y continuo, o muy variable. Todo eso nos lleva a determinar el requerimiento de número de equipos, la tecnología adecuada, de pronto el contar con equipos de backup, sí, de respaldo, que es cada vez más fundamental y sobre todo cuando tiempos de baja, digamos, de pérdida de producción son supremamente costosos. Entonces, claro, el tener un equipo que pueda respaldar el proceso y responder inmediatamente ante una situación es fundamental. Entonces, podemos irnos con temas de equipos de tornillo, podemos irnos con equipos centrífugo, podemos irnos con con un mix, una utilización variada de tecnologías y tamaños de equipo que nos puedan permitir responder adecuadamente a la planta. ¿Esto cómo se logra en esencia? Haciendo unos estudios de demanda. Es verificar cómo se comporta la red, cómo es su requerimiento y poder seleccionar la mejor tecnología. Claro, cuando ya hablamos de eso de la tecnología, pues claro, podemos en ese magazine de opciones poder ir desde compresores de tornillo, de pistón, scroll, centrífugo, lobular, de uña. Y esto está muy relacionado con si pueden ser lubricados, o sea, si el proceso no es tan exigente en el que pueda haber algo de presencia de aceite, ¿sí? Por más mínima que parezca, pero puede la presencia de aceite no ser la recomendada o la requerida por el proceso, o como ir a algo que nos permita dar 100% de confiabilidad y es trabajar con compresores libres de aceite. ¿En qué rango de presiones se va a trabajar? Si en baja, ¿sí? Lo que podríamos denominar como sopladores, en lo que puede denominarse la compresión de media, que es como la más estándar en la industria, y todo también lo que puede ser la presión de alta. Entonces, ahí hay algo fundamental en escoger la tecnología. Y obvio está también esta parte está muy directa con la potencia. Ya cuando hablamos de tratamientos, pues tenemos todo el tema de secadores, ¿sí? El secador más adecuado, los filtros, los tratamientos de condensado, sobre todo cuando tenemos temas de compresores lubricados, porque pues obvio van a ir trazas, van a ir residuos o pasos de aceite, lo que es el transporte de ciertas partículas de aceite que pueden ir también a quedar atrapados en el sistema de condensados y que deben ser tratados también por todos estos temas ambientales que cada día son más exigentes, como ya lo habíamos nombrado. Otros elementos complementarios, como pueden ser los tanques, como pueden ser los drenajes, como pueden ser todos los accesorios de tubería y demás.
Obvio, algo fuerte que está impactando en la industria es la generación de gases que son, pues, digamos, del proceso de aire, como son el nitrógeno y el oxígeno. Y bueno, otros que también ya cada vez están cogiendo más fuerza, que es el manejo del, del hidrógeno y de lo que es el dióxido de carbono. A eso tenemos que tener en cuenta que ya cuando entran muchos actores en el proceso, muchos elementos, pues lo importante es tener sistemas centralizados de control, un cerebro que nos ayude a manejar el tema, ¿cierto? Aprovechar otro tema que es la recuperación de energía. Ahí es donde vamos a devolvernos a decir, ¿el aire comprimido es el más eficiente? No, no es el sistema más eficiente, pero la idea es llegar allá, que cada vez sea más eficiente. Eh, Obvio la conectividad, eso es cada día más importante y obvio que estemos en la vanguardia de la tecnología en este tema del conocimiento de datos y conectividad que es pues estar con lo último que es la industria 4.0. A eso pues tenemos que tener en cuenta todo el sistema, todo lo que es el servicio postventa que se llamaría, que es la atención y el adecuado mantenimiento de los equipos para que tengan la mayor confiabilidad. Entonces están los, pues obvio, otros temas que vamos a tocar ahorita a continuación. Cuando ya vemos el sistema, pues nos vemos abocados a que van a intervenir diferentes componentes. El compresor, y puede ser lubricado libre de aceite, su batería de filtración, y eso está muy relacionado con la calidad de aire, obvio el tipo de secador, entonces hay variedad de secadores, y esa variedad o esa diferencia en tecnología nos llevan a darle calidades específicas al aire. Pero eso también representa unas ciertas cargas mecánicas sobre el sistema, o sea, pérdidas. Y esas pérdidas pues se deben determinar y contabilizar para pues un adecuado diseño del sistema. Obvio, el adecuado diseño de tanques y pues todo lo que es ya el manejo y control. Ahora, ¿dónde está el beneficio? Pues obvio, siempre se va a que una tecnología puede ser, digamos, en inversión más económica que otra, pero el mantenimiento, los repuestos, los consumibles, la intervención, el riesgo, porque a veces no se mide el riesgo, pero el riesgo está y ese riesgo en algún momento puede costar muchísimo más que la primera inversión. Entonces, todo eso se va sumando y es cuando se hacen pues, los cuadros de análisis de ese costo de ciclo de vida para determinar que en la inversión en el CAPEX puede ser inicialmente un 10, un 20 o un 30% mayor, pero cuando ya se suman los demás rubros, tiene una ventaja fundamental. Y está también en el consumo energético, que lo vamos a tratar más adelante. En la calidad del aire también nos representa una condición fundamental. Ya habíamos hablado que hay tres factores, eso lo trabaja la norma ISO 8573, donde la última versión lo que buscó fue mejorar ciertos factores y comprensión de la norma para, digamos, el manejo de ciertos componentes, como era el de las partículas sólidas o polvo o polución que se conoce, y era que pues no había una condición pasa no pasa, o sea, como una regla fundamental del tamaño, sino que había una acumulación de cierto número de partículas en cierto rango de tamaño de las mismas. Entonces, por eso ya se llevaba o se lleva la nueva norma que cuando el código de clasificación lo determina en el rango de, pues, qué cantidad de partículas, si son, digamos, de menor tamaño, ¿sí? De 0,1 a 0,5 micras o de 0,5 a 1 micra o de 1 a 5 micras, qué cantidad de partículas se van a encontrar dependiendo del grado o nivel de filtración que se requiere. Obvio, lo de la presencia de agua está medido por la temperatura del punto rocío definido en el aire después del proceso de secado. Y obvio, la presencia de aceite era manejar los tres niveles. ¿Cuáles eran? La presencia de aceite físico, o sea, en gota, la presencia de aceite en spray o nebulizado, o sea, que se logra visualizar, pero no es una gota palpable y que debe ser en un proceso de coalescencia recuperado y poderse retirar del sistema. Y otro importante es en forma de vapor.
en forma de vapores que está en una condición ya de cambio completo de estado y entonces ya no es visible, no es recuperable directamente por un proceso tan práctico como lo es un filtro, digamos, convencional, coalescente, y ya tenemos que trabajar con filtros un poco, no llamémoslo especiales, pero sí con una aplicación específica como son los de carbón activado para ello. Entonces, bajo esa premisa, pues la definición de qué filtración y qué secado nos lo determina esa calidad de aire que requiere el proceso. Cuando ya hemos trabajado el CAPEX, la inversión, o sea, definir qué es lo que se requiere, cuáles son las tecnologías adecuadas, cuáles están cumpliendo con la presión, el caudal, ¿cierto? Y y la calidad de aire adecuada, pues se nos viene algo importante y es la instalación. La instalación representa más o menos un 3% en promedio, puede a veces ser más, dependiendo también si el proceso nos pide unos requerimientos mayores, como pueden ser el área del cuarto, ventilaciones, sistemas mayores de, digamos, de conectividad, de tubería, de localización del cuarto con relación al proceso productivo, está más alejado, está más cercano a facilidad del sistema eléctrico. Todo eso nos lleva a que puede variar ahí. En estos puntos del cuarto de compresores, pues siempre vienen varios factores. Entre esos factores es el área de máquina, es fundamental tener en cuenta ello. El otro es qué, digamos, requerimientos requiere el compresor. Entonces el compresor está adosado a requerir, obvio, una alimentación eléctrica. Esa alimentación eléctrica pues debe ser muy, digamos, por normatividad, cumplir con ciertos requerimientos para las potencias y, digamos, carga eléctrica que tiene el equipo y además de ello, pues las protecciones a su sistema. Entonces, hay equipos que pues tienen un aislamiento o una protección estándar industrial, pero hay otros dispositivos que por su, digamos, como su criticidad digamos que el nivel, digamos, de susceptibilidad a ciertas variaciones instantáneas y rápidas, los lleva a requerir otras protecciones adicionales que nos garanticen que pues digamos que el daño o una situación fortuita no genere un gran impacto en los costos y obvio también en el proceso productivo. Un equipo por fuera pues genera gran impacto en la empresa. También tenemos todo lo que es la conexión de aire y la conexión de agua en los casos de que son equipos refrigerados por agua. Venimos el tema de ventilación, ya sea con diferentes métodos, ya sea ventilación natural, ventilación forzada, inductar los sistemas, ya sea la entrada de aire fresco, inductar el aire caliente de salida, eh, o tener ambas en dado caso. El, el tema es que el compresor en el proceso de compresión genera temperatura. Sí, hay una energía en calor que se va a disipar y se va al ambiente. Lo ideal, más adelante lo miramos, es recuperarla y entonces tendríamos un valor agregado en el sistema. ¿Sí? Eh, entonces, todos estos factores son fundamentales a tener en cuenta cuando estamos determinando la instalación y eso nos puede variar los costos. Entonces, lo ideal es tener redes de aire muy bien diseñadas, muy bien calculadas para los caudales, las menores pérdidas, ¿cierto? Hay muchos conceptos y aquí, digamos, este solo tema nos podría tomar un buen rato dialogarlo y es cuáles son las caídas permisibles, cuáles son las teorías en el manejo y flujos de aire, la utilización de ciertos dispositivos como pueden ser boquillas sónicas en los casos de control de caudales, lo que puede ser también válvulas de control de presión, e infinidad de teorías que salen en el tema. Pero lo ideal es que a veces no se le toma la importancia a la instalación del equipo y se convierte en un punto fundamental en su ciclo de vida y obvio en su costo.
porque hubo una condición extremadamente fuerte donde se podría haber evitado, evita que haya un mayor aumento en los costos de mantenimiento, en los valores de intervención, repuestos requeridos y también en la confiabilidad y operación del equipo. Entonces, todo esto lleva a que un buen diseño nos lleva a una adecuada, digamos, vida útil de todo nuestro sistema, porque no podemos pensar solamente que si el compresor, perdón, que si el compresor, que si son los secadores, que si es la posición del tanque y todo ello. Em, hay valores aquí muy importantes a tener en cuenta y es que los tamaños adecuados de tubería, los tramos importantes de desarrollo nos llevan a una adecuada, digamos, utilización del aire. Digamos que el mensaje es, una cosa es producirlo, pero también otro es transportarlo y llevarlo. Y otro unido a esto es con qué calidad, que ya lo hablamos. Entonces, punto fundamental es la selección del tanque. Siempre vienen conceptos, digamos, en el mercado y es si el tanque debe ser pequeño, que si debe ser grande, que, que cuál es el tamaño adecuado. Bueno, hay seleccionadores, ya hay varias herramientas que nos permiten encontrar dónde, digámoslo así, la operación de los equipos es la más adecuada y digamos que donde algunos conceptos es de que tanques muy pequeños no son los adecuados, casi que a veces el mensaje es trabajar con tuberías un poco más amplias que harían la misma función y trabajar con tanques también sobredimensionados también genera una situación difícil en el proceso. Entonces su cálculo tiene, no son reglas muy complicadas, son teoremas muy sencillos, pero una adecuada selección del tanque nos ayuda a que el sistema también optimice energía. Obvio, lo que veníamos trabajando, el tema el tema de las menores presiones posibles, factibles. Obvio que ahí vienen algo que vienen cogiendo fuerza y es con qué remanente o con qué colchón de seguridad queda el sistema ante un sistema de aire comprimido. Pero ahí es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta y es que el tanque en algunos momentos no es un gran reservorio para mantener durante mucho tiempo el proceso. Para eso está hecho es el compresor. El tanque me permite responder a cargas instantáneas en un proceso. Entonces es ese remanente de aire que me va a permitir responder rápidamente cuando se ha presentado el ingreso de una nueva línea de producción o cuando se ha abierto una llave por equivocación o se ha entrado en otro proceso puntual y se requiere ese aire. Mm, Importante el control de fugas, eso siempre va a ser un gran mensaje. Otro punto fundamental, y tiene que ver ya cuando se hacen los diseños de redes, es cómo se estructura la red. A veces hay criterios que una red principal única, digamos que si miramos la gráfica, una red que distribuye principalmente, pero tiene bastantes desventajas y es la localización y disponibilidad de aire en los sitios más extremos de la red, que es donde son más susceptibles. Entonces, lo importante es pensar en la mayoría de los casos cómo se pueden hacer anillos o cerrar el circuito, lo cual me deja doble disponibilidad de aire, digámoslo así, en los dos sentidos. Y eso evita caídas de presión, disponibilidad de aire, ¿cierto? Y una estabilización de todo el sistema. Entonces, todo esto se determina para que sea el más adecuado y nos lleve ya. Ahora viene otro tema fundamental que son los materiales. Ya pues cada vez hay condiciones y temas para determinar que la tubería en acero deja de ser la tubería en esencia para aire comprimido por temas de su oxidación, herrumbre, temas tan claros como que después de 5 años ya es el deterioro interno de las paredes de las tuberías en acero tienden a generar tal obstrucción que pues ya va abocando también hacia las fugas. Entonces son tuberías que en 5 hasta los 10 años son más el consumo que generan que el beneficio hacia el sistema. Entonces ya vienen otros temas, obvio, unos más costosos que otros, pero hay materiales
como es ahora el aluminio, ¿sí? Las tuberías del aluminio que están cada día cogiendo más fuerza como un gran elemento por su garantía, por sus menores coeficientes de fricción, por su estabilidad, por su utilización, su montaje. Bueno, aquí podríamos hablar de muchas más ventajas que tiene este sistema. Bueno, cuando ya hemos tocado el tema de la instalación, o sea, ya todo el sistema está operativo y está integrado a la planta, obvio en el tiempo, ¿cuál es el otro factor que nos genera gran efecto en el sistema? Es el tema del mantenimiento. Entonces, el mantenimiento es todas las acciones del grupo técnico que van a intervenir, ya sea en lo predictivo y en lo preventivo, obvio evitando el correctivo y demás. Esto representa un orden de más o menos el 15% y es un valor fundamental. Pero aquí viene el mensaje que veníamos indicando hace unos minutos y es si hay una muy buena selección del equipo, una muy buena, digamos, determinación de sus capacidades y operaciones, podemos extender y mejorar los tiempos de mantenimiento y los repuestos requeridos. Y eso es fundamental porque ya es un gran porcentaje a tener en cuenta. Entonces, cuando ya hablamos de servicio, tenemos que tener muy claro que lo importante es utilizar repuestos originales. Eso le da la confiabilidad de que son los elementos idóneos para el equipo, ¿sí? Que son los que tienen la duración, que tienen la calidad y que tienen la prestación que requiere el equipo. Otro punto fundamental es la utilización de lubricantes en los equipos han sido diseñados exclusivamente por los fabricantes de equipo que cumplen los requerimientos para la máquina. Ejemplo, digamos, en el caso de los compresores no podemos utilizar cualquier aceite. Debe tener características como un buen detergente, que sea un buen antioxidante, que sea un buen antiespumante y todas esas condiciones las ha diseñado una empresa como la de Atlas Copco para que sean los más adecuados para los compresores. El otro, pues, todo el tema de atención y mantenimiento, pero viene algo fundamental que son los planes, que es generar una estructura de atención a los equipos programada, con personal calificado, con la utilización de los elementos antes nombrados, repuestos y lubricantes adecuados en el tiempo requerido, en las condiciones requeridas para que el equipo tenga la confiabilidad adecuada y su operación plena. Algo que va pasando en el tiempo y es pues que el sistema va cambiando, no siempre va a permanecer tan estable como lo quisiéramos. Entonces, pues viene todo lo que es la optimización. La optimización, pues son los estudios del sistema de aire comprimido para encontrar mejoras, para definir si se han aumentado las fugas, si energéticamente están en la condición adecuada, si requieren otra condición. De por sí también la planta cambia. Con el tiempo van aumentando algunos consumos, van cambiando algunos procesos productivos y todo eso nos lleva a que de pronto el sistema que se ve determinado ha cambiado y que debe ser estudiado para buscar todas esas mejoras, ¿sí? O sea, el buscar que los compresores trabajen en los puntos más óptimos de operación, lo mismo las condiciones de filtrado, secado, transporte y también pues el tema de evitar fugas o reducirlas en lo posible y buscar de pronto hasta sistemas de gobierno y control. Y ahí es donde nos lleva al otro que es el monitoreo y el control. El monitoreo y el control nos lleva a tener elementos que supervisan, controlan y buscan digamos que operación más adecuada del sistema y prevenir paradas que son, pues, obvio, perjudiciales, no solo mecánicamente para el equipo, sino también para el proceso productivo. O sea, esas pérdidas digamos, de productividad a veces tienden a ser más fuertes que el mismo costo de un mantenimiento a tiempo del sistema. Obvio, ya se tiene muy claro cuáles son los ritmos, los tiempos, es de respetar, porque eso nos lleva a que ya se han evaluado qué vida útil tienen ciertos componentes y qué desgaste de algunos consumibles. Entonces hay equipos que vienen en operaciones muy sencillas de inspección cada 2000 horas, ya cada vez se buscan sistemas más, digamos, de mayor tiempo de vida útil para los repuestos como son a 4000 o 8000 y ya algunos se extienden a 16000 y tener vida útil estimada en diseño de más de 40000 horas para ciertos componentes principales. Ahora,
¿Qué puede buscar que se mejore o se extienda esa vida útil? El plantear planes de mantenimiento, ya sea de mantenimiento predictivo o de manejo de extensión de su garantía, o todo lo que es ya un cubrimiento total, digamos, de ese bien, de ese activo que es un elemento muy productivo, ¿cierto? Nuestra cuarta fuerza. Entonces, es cubrir todo su sistema, en lo cual pues buscamos no solo el suministrar un repuesto, sino una atención mecánica adecuada, sino un adecuado seguimiento, mejora energética, disponibilidad y mejor control de los costos de mantenimiento que tiene el sistema. Entonces ya hay tareas definidas cuando se hacen diferente a los tipos de actividades como son las inspecciones, las visitas tipo A, las visitas tipo B, C, D o E, que se han clasificado con labores a ciertos odómetros o barómetros, dependiendo cómo lo tengan eso definido, esta secuencia en tiempo de operación de la máquina y que se llevan pues de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Cuando ya tenemos este punto fundamental, nos viene ya el cuarto y último y es el consumo energético. El consumo energético está definido que representa en promedio el 70% de ese costo de ciclo de vida útil, el cual cada vez las nuevas tecnologías, y ahí viene algo importante y es la innovación viene buscando nuevos sistemas que tenga la confiabilidad, la duración en el tiempo, digamos, esa calidad en diseño, pero que busque ese ahorro energético. Y ahí hay un gran potencial de trabajo a tal punto que ese ahorro energético puede llevarse hasta un 35%, siendo un gran impacto en el proceso. ¿En qué tenemos ese ahorro energético? Muy fundamental, ¿sí? Voy a pasar aquí un poquitico más rápido. Tenemos que un equipo toma aire, ¿sí? Toma aire y ese aire atmosférico que trae una energía, ¿sí? Porque de por sí todos los elementos tienen una energía, pero este aire tiene su propia energía por su temperatura, su presión, sus condiciones ambientales. Lo toma el compresor y lo entrega como aire comprimido. Hay una transformación de energía y él entrega un aire que es productivo, es esa cuarta fuerza, pero para ello ha tomado una energía eléctrica y esa energía eléctrica se transforma en ese proceso de cambio de condiciones al aire, pero tiene otro que es una entrega de energía térmica que en muchos casos se dispersa y que representa un alto porcentaje. Y ahí es cuando si ya vemos la eficiencia en el proceso, el compresor pues no es de los sistemas más eficientes en el mercado. O sea, si comparamos con otras aplicaciones y otras tecnologías. ¿Por qué? Porque esa energía representa a veces hasta el 80% de la energía realmente suministrada al equipo, pero se puede aprovechar. Ese es como el mensaje. Entonces, cuando ya miramos dónde podemos trabajar fuertemente, aparte de la innovación tecnológica, la adecuada selección de los equipos, un adecuado montaje, un adecuado mantenimiento y, digamos, control de la operación de los sistemas, está en la conectividad. Sabemos que cada vez el tener más datos, información, poder conocer minuto a minuto de qué es lo que está en el sistema nos ayuda a controlar y a mejorar. Uno de los puntos fundamentales es en la tecnología, en el desarrollo de los sistemas de operación o controladores que tiene cada equipo. En este caso, digamos, los electrónicos son de última generación. Ya estamos con el MK5 Touch, el cual pues, nos permite unos altos algoritmos desarrollados para la adecuada operación del equipo, manejos de presiones, control de variables, verificación de ritmos de mantenimiento y conectividad. Eso es lo que busca, pues, tener al día un sistema muy versátil en los equipos y un mejor ahorro. Cada vez el algoritmo es más preciso y almacena mucho más información para tener, digamos, criterios de análisis y toma de decisión que lo que hace el controlador. Y también trabajar en conjunto con otros equipos en el sistema. Algo importante es el sistema SmartLink, es un sistema de conectividad donde nos permite estar el monitoreo
y la visualización de información importante que pueda tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Y sabemos muy bien que en todo sistema una parada es supremamente, una parada inesperada, ¿no? Sobre todo es supremamente costosa. Entonces todo esto nos lleva a optimizar la operación. Ahora, los niveles de supervisión pues permiten no solo esa visualización, sino ya, digamos, como en el caso de contar con licencias como el Energy, de tener informes gerenciales donde se pueden evaluar qué equipos están operando más, qué sistema se puede optimizar, cuándo son los ritmos de mayor operación, dónde se pueden buscar ahorros, y eso permite pues trabajar en conjunto con el grupo técnico para buscar mejores condiciones y obvio la prevención y digamos tener ese predictivo más a tiempo. Importante y que ha cogido cada vez más fuerza y casi que la temática es a migrar totalmente hacia los sistemas de velocidad variable. Cada vez los motores tienen unos desarrollos importantes, ya digamos no solo los motores de inducción, sino ya los motores de magneto permanente, motores de mayor aislamiento, mejor desarrollo térmico, mejores coeficientes energéticos, ya motores con eficiencias IE4, IE5. eh, Todo esto nos lleva a que esos valores cada vez están representando mejores ahorros energéticos. Obvio, los adecuados diseños de las unidades, cada vez para menores cargas mecánicas, la mayor eficiencia. Hay un punto fundamental aquí que quiero recalcar y es el siguiente. En muchos de los casos a veces se encuentra en el mercado encontrar el coeficiente energético y ese coeficiente energético es qué tanta potencia consume el sistema por cierta cantidad de aire generado. Y obvio lo que se busca es que ese coeficiente pues sea el mejor. ¿En qué sentido? Que se requiera menos energía para producir más CFM, ¿cierto? Más caudal. Pero a veces se nos olvida y se busca ese coeficiente, pero no se analiza que se sacrifican dos puntos fundamentales que tiene cualquier diseño en el cual trabaja Atlas Copco muy fuertemente y es lo que es la eficiencia mecánica o como tal, o sea, la eficiencia dinámica, todos sus componentes, ¿sí? Y la eficiencia volumétrica. Entonces, cuando se sacrifica esa eficiencia, perdón, cuando se exagera o se lleva más allá la eficiencia volumétrica, estamos de pronto sacrificando fuertemente la eficiencia mecánica o dinámica del sistema, o sea, sistemas de mayor velocidad, sistemas de mayor fricción, mayores cargas, y todo eso repercute en algo fundamental que no se nota en los primeros instantes, y es que la vida útil mecánica del equipo se sacrifica. Entonces, a veces por una diferencia muy mínima en el coeficiente, no se tiene en cuenta y se debe analizar es esa mejor diseño en el cual está combinando los dos factores, encontrando ese punto de quiebre, ese punto de cruce entre la eficiencia volumétrica y la eficiencia mecánica. Y eso es lo que lleva a los grandes diseñadores en las unidades. En este esquema tenemos la representación, aparte de lo que es el motor, la unidad, tenemos un sensor a la salida que nos da el PID de control al módulo. Entonces, con estos nuevos algoritmos cada vez de mayor tecnología que se desarrollan, hay una mayor precisión en el control. Y ese control se transmite por comunicación a desarrollos cada vez más adecuados de variadores de velocidad. Entonces, trabajar con variadores de velocidad que están plenamente desarrollados en in-house, o sea, propios de Atlas Copco, que tienen toda la visualización de la misma idea. ¿Cuál es? Pues, el ahorro energético y la mejor operación del compresor para la demanda del equipo. Las gráficas que vemos al lado es un comportamiento de un sistema on-off o un sistema modulante normal, en el cual pues compensar su potencia energética al consumo de la planta, que es la curva de azul claro, pues le cuesta más trabajo. En cambio, un BCD se acomoda más
más perfecto a lo que es el perfil de demanda de la planta, buscando un consumo energético adecuado versus el requerimiento de aire y presión que requiere el sistema. Todo esto ha llevado a ahorros del 30, 35 y en algunos casos hasta el 40% para algunos procesos de aire comprimido. No menos importante están los sistemas de control. Pues hay mucho tema en este punto, cada vez pues con mayores tecnologías, con mayores desarrollos que nos permitan digamos, el monitoreo y el control y la selección de los mejores sistemas. Estos sistemas, esto es un resumen muy práctico, permite la conectividad con la planta y también a su vez pues permite la conectividad con diferentes equipos hasta de otras marcas que nos llevan a que este gobernador, llamémoslo así, tenga una visualización completa del sistema y busque con toda la información que recopila la mejor operación y buscando que pues se cumpla una premisa, obvio, entregar el requerimiento que tiene la planta, o sea, entregárselo, pero entregárselo de la mejor manera, con el mejor equipo, con la utilización óptima de equipos y demás. Un punto fundamental que trabaja estos sistemas es la reducción de la banda de presión. ¿Por qué? Porque ese punto de control, ¿sí? Cuando no hay un sistema centralizado y cada equipo trabaja muy particularmente, nos lleva a que los consumos energéticos son mayores. Cuando se reducen y se llevan a como casi que a un valor de consigna, tenemos una condición muy adecuada del sistema y la utilización en su momento de cada equipo. Eso es lo que hacen los optimizadores. Ahora, lo nombramos ahora hace un rato y algo fundamental que tenemos que tener en ese desarrollo energético es la utilización de esa energía que el proceso de compresión no toma o que se desarrolla en otra transformación que es el tema, digamos, ese poder calorífico que queda ahí, digamos, disipándose y que en muchos casos se pierde. Entonces, el punto es que podemos de un 80 a un 100% recuperar esa energía en una segunda utilización, que es llevarlo a otro fluido, llevarlo a otro medio, el cual aproveche esa energía ya transformada, disponible, y que pues anteriormente se veía muy como una pérdida, o sea, simplemente liberarla al ambiente, pero es una energía fundamental que se puede volver a desarrollar. Entonces ahí hay mecanismos de cuantificarlo, especificarlo y llevarlo a algo que pues lo pueda requerir la planta, como puede ser manejo de agua caliente para marmitas o agua caliente para, digamos, el área de casinos o para el área de, digamos, de baterías de baños. Y digamos calderas, ¿sí? Precalentamiento de condensados. Bueno, hay varias opciones las cuales puede permitir reutilizar esta energía. Algo importante, el mensaje con el cual quiero como ir rematando porque ya estamos sobre tiempo, y es pues la innovación. O sea, esa innovación es la que nos permite que todo este desarrollo se complemente y se lleve a ese sistema eficiente de energía. Sé que tratar cada tema es difícil en el sentido de que el tiempo no nos da, porque cada tema es fantástico, uno quiere saber de por qué la inversión, por qué la tecnología, cuándo se calcula, no se calcula, qué se determina, también cuando ya vamos al mantenimiento, por qué los mantenimientos, por qué esta rutina, cuando vamos a las instalaciones, la tubería, y salen infinidad, la instalación de los equipos, salen infinidad de dudas y requerimientos ya también la energía, pues dónde aplicarla mejor. Entonces yo sé que salen infinidad de dudas. Si tiene, pues yo creería que podemos tomar un espacio de, si no les molesta, 10 minuticos y podemos hacer algunas charlas que podamos de pronto resolver algunas dudas. De paso, si quieren en el chat compartir cómo les pareció el tema, lo vieron favorable, enriqueció su conocimiento, digamos, ¿qué? Eh, Totalmente aprovechable para su, su, su desarrollo profesional, su conocimiento. Bienvenidos los comentarios. También si hay que mejorar, claro que sí, siempre hay que mejorar. Entonces, cualquier comentario. Y si hay alguna duda, pues los micrófonos están abiertos. Si quieren, pueden levantar la mano y pues damos
algunas opciones para ver qué temas les gustaría de pronto que pudiéramos aclararlo, con mucho gusto. No, sin comentarios. No, ingeniero, muchas gracias. Gracias por la plática. Sí, sí fue muy, muy fructífero como lo comenta, pero de mi parte no tengo dudas. Muchas gracias, ingeniero. Listo. ¿Marco? ¿Marco? Sí, Marco. Listo. No, perfecto. Claro que sí. ¿Algún otro comentario? Muchas ¿Alguna gracias por acá. sugerencia? Alejandro, muchas gracias por la información. Claro, es un tema muy, muy extenso, Sí. pero tocó todos los temas puntuales en lo que necesitamos, como saber y obtener un conocimiento, como un barrido rápido, pero muy interesante Claro y muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí, interesante ver la posibilidad de algún tema en particular y pues lo podemos tratar para, para fortalecer esos conocimientos en aire comprimido, ¿no? Claro que sí, pero gracias por el comentario, Sandra. No sé, alguna duda en particular. Realmente les comento que cuando organicé un poco la presentación, creí que pues quedaba algo más de tiempo para preguntas y dialogar, pero y al final tocó, digamos que tratar el tema un poco más rápido, pero espero que la información haya sido de completa ayuda y de ampliación de conocimientos, no de dudas, ¿no? Que no se hayan ampliado las dudas, o que si se hayan ampliado sean para que las podamos resolver más adelante. No veo que haya otro comentario. Entonces, yo les agradezco a todos su participación, pues que hayan estado en este espacio que se organizó muy bien por el grupo pues que estuvo muy al frente. Y pues les agradezco a todos y espero que más adelante tengamos otro espacio, podamos tratar otros temas así muy interesantes. Este tema es muy fascinante y encuentra uno muchos aristas de dónde analizarlo y trabajarlo. Eso es lo fundamental y que todos los días, como decía en una ocasión un presentador que me parecía muy interesante español, decía, hoy no te acostarás sin haber aprendido una cosilla más. Entonces, a todos muchas gracias y a los organizadores y todo. Y bueno, les deseo un feliz resto de día y una semana muy exitosa y productiva. Muchas gracias y que estén muy bien.